Agudiza la crisis petrolera en Venezuela. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura cara a cara. Y para ello traemos como invitado a el ingeniero químico egresado de la Universidad Central de Venezuela, Rómulo Estanga. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela, profesor, ¿cómo está? Muchísimas gracias. 28 años en la industria, en petróleos de Venezuela, ocupó diferentes cargos durante todos esos años, pero en el área de operaciones técnicas que están relacionadas a la refinería, pero también estuvo 3 años como gerente de operaciones en una refinería en Irak, ¿es así? Con toda su experiencia, hay una crisis, hay un impacto y una crisis que tiene años, pero que cada vez agudiza más y la vemos reflejada en las calles de nuestro país, con tantas colas en las estaciones de servicio, no solamente en las que son subsidiadas, que ya están a punto de desaparecer, sino también en las dolarizadas. ¿Cómo está la situación actualmente en las refinerías de Venezuela? Buena pregunta. Yo antes de contestar específicamente las preguntas, quisiera compartir un concepto que los refinadores del mundo manejan y es el concepto de confiabilidad, la palabra confiabilidad en una refinería. ¿Qué significa confiabilidad para cualquier refinación o refinador en el mundo? Significa que las operaciones de las plantas que conforman esa refinería deben operar en forma permanente y continua, sin fallas, de acuerdo con el diseño de las unidades. Es decir, si una planta debe operar 2 años de acuerdo al diseño, en 2 años esa planta debe operar en forma permanente, efectiva, sin parar. Luego, una vez parada, se harán los trabajos de mantenimiento preventivos para recuperar otra vez la unidad y se pone de nuevo en operación. Para lograr esa confiabilidad se requiere 3 organizaciones claves. La organización de operaciones, para que opere confiablemente, es decir, bien. La organización de mantenimiento, para que lo haga con mantenimiento preventivo correcto, de acuerdo con los diseños de las plantas. Y las organizaciones técnicas, que son las que diseñan, que son los que velan para que los asuntos de seguridad, higiene y ambiente y operaciones de las plantas se hagan de alguna forma correcta. Esas 3 organizaciones son las organizaciones de confiabilidad en una refinería y deben trabajar en forma integrada. Y eso debe pasar en todas las refinerías del mundo. Por eso es que este mensaje de confiabilidad lo debe conocer el ciudadano, pero más que el ciudadano, la gente que está trabajando actualmente en las refinerías del país. Si estamos trabajando realmente bajo una confiabilidad operacional, si realmente nuestras plantas están trabajando a capacidad de diseño, y cuando digo capacidad de diseño, capacidad máxima y mínima de diseño, si ustedes me contestan que eso es verdad, bueno, callaremos, pero realmente no es así. Y yo estoy seguro desde el corazón que la gente que está en refinería, hoy en día profesionales buenos, me van a entender qué significa confiabilidad. La situación de nuestras refinerías. Okay. Bajo este concepto, y hablando más o menos en el área de gasolina, nosotros tenemos una capacidad instalada de refinación de 1.300.000 barriles por día. De esa capacidad instalada de refinación, la capacidad de producción de gasolinas son alrededor de 360.000 barriles, 370.000 barriles por día. Por eso es que nuestras refinerías, diseñadas de esa forma, operan en forma continua y en forma permanente y sin falla para producir esos volúmenes de gasolina, el cual incluía los volúmenes que iban al mercado interno. Estamos hablando de 320.000 barriles por día y el resto iba para exportación. Hoy en día nuestra capacidad de refinación, ni siquiera la capacidad utilizada de refinación es alrededor de el CRP de una capacidad de destilación de 900.000 barriles por día,
está hoy en día entre 60 o 80 mil barriles por día. La refinería del Palito, que tiene una capacidad de 140 mil barriles por día, está operando alrededor de unos 80 mil barriles por día. La refinería de Puerto La Cruz, que tiene 187 mil barriles por día, está operando alrededor de 100 mil barriles por día. Y en una operación que no son confiables, porque ustedes lo han visto en diferentes oportunidades que de pronto se caen las plantas sin cumplir sus límites de operación, de diseño. Eso significa que esas refinerías que están operando a esas condiciones no son confiables. Eso quiere decir que no tiene una operación frecuente, permanente en el tiempo. Que eso desde el punto de vista de capacidad de refinación. Capacidad de producción de gasolina. La capacidad de producción de gasolina lo voy a ver en 3 grandes unidades de proceso. Y ahí tengo que hablar en términos de refinación, que me van a entender más los refinadores. Son 3 plantas. Son la planta de reformación de nafta, la planta de craqueo catalítico y alquilación. Esas son 3 unidades clave para la producción de gasolinas en el país, que cada una de las refinerías nuestras las tienen. En el caso del CRP, específicamente de Amuay, esas 3 unidades están paradas. Lo que es, reformador no tiene Amuay, pero tiene la catalítica y la alquilación. Esas 2 unidades están paradas. En el caso de la refinería de Cardón, tenemos un reformador que recientemente dicen que está trabajando confiablemente, produciendo 20 mil barriles por día, y eso cifra ya automáticamente, por decir la cifra de 20 mil barriles por día, ya se sabe que no es confiable, porque esa unidad está diseñada para trabajar con 45 mil barriles por día de capacidad. Entonces, no es confiable la operación que está hoy. Esa es una operación que en cualquier momento se cae o los componentes de gasolina están fuera de especificación o están dañando la planta como están operando. La catalítica de Cardón no está operando actualmente, y cuando la ponen en operación la ponen sin la planta de alquilación. Ya por allí no tiene confiabilidad operacional la refinería. ¿Por qué está pasando todo eso, profesor? Bueno, es una buena pregunta también. Si tenemos todo, pero ¿por qué estos están paralizados? Porque hay fallas en la modernización de la planta del Palito, de la refinería del Palito, por ejemplo. O sea. Sí, le voy a contestar esta forma. Porque los equipos de confiabilidad no están trabajando bien. ¿Qué significa la confiabilidad? Uno de los aspectos claves de confiabilidad es el mantenimiento preventivo. Las plantas, desde el año 2012, sabemos que las plantas, y quizás un poquitico antes, pero el caso de la explosión de Amuay abrió un camino para conocer qué estaba pasando en las refinerías antes. Yo no sé cuánto antes, pero ya de 2012, con la explosión de la refinería de Amuay, se determinó que los mantenimientos preventivos de esas plantas de refinación no se estaban ejecutando. Y eso no es mentira, eso está expuesto en los diferentes informes de investigación que se hicieron tanto de medios de comunicación. Desde ese momento, desde 2012, no estamos haciendo mantenimiento preventivo en nuestras refinerías. Las operaciones, desconocemos el nivel de competitividad que tienen nuestros operadores, pero hay que confiar si realmente tienen la capacidad, pero ya el mantenimiento ya está fallando. La ingeniería están fallando. Pero también se habla de que colocaron dentro de Petróleos de Venezuela personas inexpertas o no capacitadas con los estudios correspondientes para llevar adelante todo este trabajo de refinación. Sí. Bueno, acuérdense que en el año 2002 hubo un despido masivo de personal, no solamente gerencial, sino técnico, operativo, de mantenimiento. Ya que estamos hablando de la refinería... ¿Puede ser que ahí en ese año de la llegada de Hugo Chávez al poder comenzó la debacle en Petróleos de Venezuela? A partir del despido comenzó la situación. Claro, las plantas venían con cierta operación, y fíjense que hasta el año 2012 más o menos se veía, ¿verdad? Pero ya se descubría que ya no se estaba haciendo los mantenimientos completos. La parte operativa de una refinería es muy, muy importante. Para ser operador de una planta, eso no se hace de la noche a la mañana. Para ser un operador estándar, se puede hacer en meses.
pero para ser un operador confiable de una refinería, y utilizo la palabra de confiabilidad de nuevo, un operador confiable es un operador que sabe por qué está poniendo una bomba en operación, sabe, y la sabe poner, para decir un equipo, sabe el por qué, el trabajo que está haciendo. No es un operador de esto que no sabe, es un operador que entiende lo que está haciendo. Ese operador confiable, yo lo pongo en duda, que hoy en día exista el operador confiable en la refinería. Y quiero pasar el mensaje para los refinadores. No es que quiero criticar a nuestros operadores, y digo nuestros porque son hermanos, son venezolanos que quieren hacer las cosas bien dentro de la refinería. Estoy seguro que muchos profesionales, operadores, técnicos de nuestra refinería quieren hacerlo bien. Pero, por favor, pidan que los ayuden. Pidan que los adiestren, piden que los formen. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Utilicen, hay que capacitarse para hacerlo. Exijan eso, señores. Realmente se los pido de corazón porque realmente los necesitamos ustedes para poder que esa refinería esté en operación confiable. Si son tan buenas las relaciones con Rusia y China, entre la administración de Nicolás Maduro y ambos gobiernos, ¿por qué no utilizan la tecnología de esos países para sacar adelante? Muy bien. Nuestra refinería, cada una de nuestras refinerías, esas plantas, las plantas de refinación, hay diferentes licencias, ¿verdad? Ahí hay licencias de diferentes compañías, la mayoría de ellas porque nacieron de la industria petrolera internacional, porque venimos de la industria petrolera nacionalizada. Muchas de esas plantas, por razones de confiabilidad operacional, por las tecnologías de punta, son tecnologías de compañías muy especialistas de petróleo. En el caso de Rusia, yo conozco, en el caso de Rusia, algunas de las refinerías que por lo menos conocí, no las operé, pero que conozco en el área de, usted ven en el área de Arabia Saudita, por ejemplo, utilizar tecnologías rusas en una refinería no se ve mucho. Utilizan mucha tecnología de Europa, de los Estados Unidos, porque son empresas que conocen mucho de confiabilidad por su especialidad, por el que el negocio es muy complejo. Yo no conozco tecnologías chinas ni tecnologías rusas. Básicamente conozco ese mundo de tecnología de confiabilidad en el mundo libre. ¿En qué estamos ¿en qué estamos en este momento o para dónde vamos con este colapso ya que llegó a la ciudad de Caracas con la gasolina, profesor? Mira, sí, a muy corto plazo, nosotros hemos recomendado en el Comité de Orientación de Energía, que está ubicado en la Universidad Metropolitana, y dentro de Gente de Petróleo, se han hecho informes y con especialistas de qué deberíamos hacer para realmente salir de esta crisis energética, porque es una crisis energética no solamente de gasolina, sino en otros sectores del país, en el área eléctrica también. Pero vamos a hablar del caso específico de refinación. En este caso específico, la solución, yo creo, es que tenemos que, considerando el aspecto de confiabilidad, debiéramos hacer un análisis profundo de cada una de esas refinerías desde el punto de vista técnico, operativo y de ingeniería. Un análisis profundo. Pero para hacer esos análisis profundos hay que buscar empresas, como yo sé que han buscado, iraníes, aquí han buscado empresas iraníes, rusas, mexicanas, que han venido para acá, pero no han podido. Las razones de por qué no han podido los desconozco. Pero definitivamente hay que parar esas refinerías, hay que pararlas. Yo creo que la única que se salva aquí es en este momento, la de Puerto La Cruz, porque está operando con unidades relativamente nuevecitas. Sin embargo, la FCC de Puerto La Cruz y la alquilación de Puerto La Cruz, eso está dañado. Pero hay que tomar una decisión con respecto a esas refinerías, si es posible pararlas, si no tenemos dinero, buscar socios que inviertan en esa refinería para recuperar esa capacidad de instalada de refinería. Repsol, Chevron, Eni no pueden contribuir con lo de los repuestos, llegar a acuerdos para que puedan traer repuestos y reparar. Va más allá, se necesita hacer una inspección.
ahorita se necesita tener un nivel de inspección de cómo están las unidades trabajando, mucha ingeniería para saber cómo están operativamente las condiciones, para poder tomar decisiones de cuáles son las plantas que se puedan reparar en una forma rápida y cuáles son aquellas plantas que a lo mejor hay que desmantelarlas o sacarlas fuera. ¿Qué va a pasar si no hacen eso? Si la administración de Nicolás Maduro no resuelve el problema de las refinerías. Si no la resuelve en forma permanente, vamos a seguir con una condición inestable como la tenemos hoy en día, que ya no habla de confiabilidad, ya es una condición inestable de suministro, pudiéramos tener suministro de gasolina, pero no es estable, no es estable. Y la única solución para poder buscar a eso es una combinación de la importación versus una operación inconfiable, que no es confiable en la refinería, como se está haciendo ahorita. Se dice que Maduro está exportando petróleo, combustible a Cuba, a otros países, pero no tenemos aquí. ¿Eso puede ser cierto, entendiendo cómo están nuestras refinerías? Dificulto que estemos exportando gasolina hoy en día. Dificulto. Petróleo, no lo sé. Pero en el caso de gasolina, dificulto que estemos exportando gasolina. Si estamos exportando gasolina, a lo mejor un componente, porque la gasolina es un producto que es mezcla de diferentes componentes. Pero gasolina terminada, dificulto que lo esté haciendo. Profesor, ¿qué le depara a los venezolanos los próximos días? Bueno, rezar. Yo creo que probablemente operarán algunas unidades por cierto tiempo igual, como lo han hecho de hace, no es de ahorita. Ya este problema de gasolina ya lo hemos visto en otras veces. Probablemente mañana tenemos 2 plantas en operación que no están confiables, pero tenemos esas 2 plantas en operación y están dando gasolinas al mercado interno. Y ya se acaba el problema y todo el mundo está contento. Pero ese problema no está resuelto porque las plantas no están trabajando confiablemente. No tenemos ni siquiera posibilidad de exportar gasolina para exportación, ni siquiera cumplir con el mercado interno completo, pero es un mercado real de muy poco volumen. Y de mala calidad también. La calidad es cuestionable. ¿Por qué? Porque supongamos que la refinería sacan un producto en especificación. Supongamos que la sacan en especificación, pero no sabemos si en el trayecto los sistemas de distribución, los sistemas de transporte, se contamina la gasolina. Pero también ponemos en duda probablemente la calidad de la gasolina que estamos sacando. La explosión de los vehículos, profesor, ¿por qué están explotando los vehículos? Bueno, eso es una materia que sí es verdad que hay que ver. Yo no desconozco qué está pasando porque hay que ver la calidad de la gasolina. Para ello, si uno quiere decir la verdad, hay que analizar qué está pasando con ese combustible y dónde se está fallando, si es en la refinería, si es la calidad por supuesto, la calidad de la gasolina. Hay dudas, la que se está manufacturando, pero la que sale de los sistemas, la que se coloca en los vehículos, aún más, porque no sabemos cómo está el sistema. ¿Usted considera que las sanciones pueden afectar la situación de las refinerías o de la industria petrolera? De las sanciones, como dice Maduro. Todo lo que estamos hablando, nada tiene que ver, este problema de refinación, nada tiene que ver con las sanciones. Nada. Ya esto lo estaba viéndose desde el año 2002. Nada tiene que ver con las sanciones. Bueno, esperemos que se pueda resolver porque igual estamos afectados todos y quién sabe. Por supuesto, nosotros. ¿Cuánto tiempo puede durar este karma? Ojalá, y por eso es que quiero pasar el mensaje a los ciudadanos. Mañana tengamos gasolina, pero les aseguro que esa no es una gasolina que se está produciendo de una manera confiable. Y el mensaje en ese caso se los doy de todo corazón a los refinadores del país. Por favor, tomen conciencia de la situación que está pasando para que entre todos podamos hacer un cambio fundamental en los sectores energéticos del país. Estamos dispuestos a ayudarlo, pero déjense ayudar. Profe, pero ¿cómo hacemos eso si hay migración de personal? Muchos de nuestras personas, de los profesionales de nuestro país se han ido precisamente por la crisis, entonces están metiendo a personas que no están capacitadas. ¿Usted le está hablando a quiénes? Si la mayoría se ha ido de Venezuela. Bueno, yo creo, tengo la firme esperanza, yo soy católico y como católico tengo una firme esperanza firme, no es una esperanza porque se han hecho cambios en refinación que han sido
sustancialmente exitosos, y con profesionales venezolanos, que es el caso de Citgo. Citgo, una vez que se tomó Citgo con los venezolanos, con mucha experiencia y mística en refinación, están allá trabajando, rescatando a Citgo de una situación operativa y de una situación de deuda que prácticamente teníamos perdida esa refinación. Esa personal que está en el exterior, que están trabajando en áreas importantísimas y ayudando al mundo en diferentes partes, en el caso específico de refinación, ellos estarían dispuestos a venir para acá bajo ciertas condiciones, por supuesto. Tampoco hay condiciones salariales adecuadas en la industria. En este momento no, en este momento no. Por eso es que necesitamos que la gente tome conciencia de lo que está pasando en el sector energético para que los ciudadanos conscientes entiendan la necesidad que hay que cambiar el sector energético para hacerlo confiable. Profe, ¿cómo se cambia eso si hay una persona que gobierna que no lo permite? Una cosa es que el ciudadano quiera o que nuestros trabajadores petroleros quieran, pero no hay condiciones, no hay salario, ellos protestan, elevan su voz, pero... Bueno, ahí centramos en un nivel político ya. Ya yo cambio de... Por eso es que quiero ir a la conciencia del ciudadano, porque la conciencia del ciudadano, cuando uno comprende de todo el corazón la verdad que está ocurriendo en el país, mueve. Yo por eso que tengo la esperanza en el ciudadano, tengo la esperanza de esos refinadores que necesitan ayuda para hacer el cambio que necesitamos para poder... ¿Qué le dice a Maduro? Es una buena pregunta. Yo le digo al señor Maduro, déjese llevar, busque la verdad, de todo corazón le pido, busque la verdad no el poder, no es el dinero, no es el interés propio, no es el interés, busque en el corazón, porque tengo que llegarle al corazón de usted. Usted, desde todo punto de vista, con ese corazón que tiene, porque usted definitivamente es hijo de Dios. Por eso que me tengo que ir a la parte espiritual de usted, para que pueda tomar decisiones, de reflexionar con su equipo, de buscar, de ver la situación del país en el sector energético. Vea lo que está pasando, siéntanlo, para que cambie de corazón, cambie, vea, no mienta, vea la verdad de lo que está pasando, porque el país lo necesita. Profesor, muchísimas gracias. A su orden. Gracias por asistir a esta entrevista a través de la pantalla de Impacto Venezuela. Conversábamos con Rómulo Stang, ingeniero químico egresado de la Universidad Central de Venezuela, con mucha experiencia en la rama petrolera. Gracias por acompañarnos una vez más. Y a toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Los espero el próximo domingo. Recuerden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique.